Bien, aquí estamos de nuevo muy complacidos en Troya TV desde la República Dominicana para el mundo. Miguel Ángel Rodríguez. Y Miriam Pereira, una entrega más con ustedes aquí. Un día hoy interesante porque tenemos una entrevista con una persona que domina un tema que es de gran interés para el país y para América Latina también, Amelia. Claro, Edgar Valenzuela es escritor, investigador de nuestra historia, es dramaturgo, es antólogo, es periodista, es sanjuanero. O sea, Y es una persona muy querida, pues claro, amigo mío. Bienvenido, Edgar, a este programa. Bueno, un placer. Saludo tu nuevo look. También. Muy refrescante, muy novedoso. Gracias. Y la próxima vez prometo venir con una boina. También. También. Muy bien. Bien, hablando de producciones, Edgar es un autor prolífico, investigador, y hoy vamos a centrar nuestra conversación en un libro que él escribió y publicó el pasado año, Disputas de Trujillo con la Iglesia Católica. Pero antes de adentrarnos en este texto tan rico, que tiene muchísimos aspectos, toca diversos aspectos, quisiera preguntarte, Edgar, para los que no te conocen profundamente, ¿por qué tú te acercas a este tema? Estando muy pequeñito, yo escuchaba toda la historia oral en la calle acerca de la persecución, el acoso, la agresión que sufrió el obispo Tomás F. Reilly en las postrimerías de la era de Trujillo. Estamos hablando de los años 60. Y entonces también escuchaba mucho a mi papá repetir parte de los editoriales antitrujillistas, anticlericales de Radio Caribe. Y entonces eso me fue motivando mucho. Por ejemplo, escuchaba a mi papá decir, y el baboso de Panal sigue hablando babosadas. Wow. Pero No sabemos por qué no se calla. Repetía lo que decían en la... Pero llegará el día en que se callará. Se callará. Porque si no se calla, lo callaremos. Wow. Entonces, esa dramatización que hace mi papá, yo de manera inocente, siendo un muchacho, fui absorbiéndola. Llegó un momento en que yo quería saber por qué querían callar a Panal, por qué hablaba babosadas, etc. Y bueno, seguía escuchando que Reilly había marchado desde su casa, seguido por una turba, hasta la iglesia y que la policía lo acosaba. En fin, eso despertó en mí el interés en profundizar el tema. Ese tema se quedó dentro de mí creciendo y llegó un momento en que de manera casi automática yo me vi en la obligación, en la necesidad de investigar y determinar por qué ocurrían esos hechos. Me fue muy estimulante saber que esos hechos no eran aislados, que eso no era simplemente contra Reilly ni era contra Panal, era parte ya de una alta política desde el Vaticano que se reflejaba en diferentes diócesis de la República Dominicana. De ahí, de esos comentarios, de esa historia oral, surgió el interés por hurgar en este tema de la iglesia y en otros temas relacionados con Trujillo, que posteriormente seguirán saliendo. Edgar, te preguntaba si tú estuviste vinculado a la iglesia, porque la generación tuya se vio muy marcada por la política de rescate a la juventud en América Latina del Papa Juan Pablo II, la pastoral juvenil. Sí. Sí, yo participé. Sí. Tú estuviste vinculado a ese movimiento que era contrario a la teología de la liberación del Padre de Voz de Brasil. Entonces había una contraposición y la lideró en ese momento Papa Juan Pablo II. ¿Tú estuviste vinculado? Yo siempre he sido simpatizante de la teología de la liberación. Desde que la escuché me gustó mucho su planteamiento, sobre todo por su sintonía con los sectores de abajo, que es de donde yo provengo. Yo no provengo de la burguesía, sino de una clase trabajadora. Y bueno,
Desde siempre me llamó mucho la atención la teoría de la liberación y la abracé. Pero sí estuve también muy vinculado, sobre todo en mi juventud, primera juventud, porque yo sigo siendo joven. Está en la segunda. Todavía no he salido de la primera. Ya no sé, no entré en ese territorio, sí, que hay una clasificación rara Sí. últimamente. El hecho es que estuve vinculado a la iglesia, a los sacerdotes, a los que quedaron como sucesores de de Tomás F. Reilly, que él conocí personalmente. Nunca olvido la imagen de él con su sotana negra, con sus ojales rojos en el centro de la ciudad. Es en frente al supermercado. Entonces, eso me marcó. Tú debes de aclararle que tu accionar en la iglesia era en San Juan de la Maguana, en la iglesia de San Juan Bautista. En la Catedral San Juan Bautista, sí, yo soy de San Juan de la Maguana y obviamente... Y Fraile era una persona muy militante y con un gran prestigio en San Juan. Sí, era norteamericano, había nacido en Boston, pero vino aquí en los años 40, primero a las matas de Farfán, donde fundó una iglesia, y luego se desplazó a San Juan de la Maguana, donde presidió la prelatura en principio, y luego él hizo que logró que el Papa la convirtiera en catedral. Muy interesante, Edgar, tus remembranzas sobre cómo tú conectas con el tema de la dictadura de Trujillo y de lo que aconteció en torno a la iglesia, que creo que tiene mucho que ver con la memoria emocional que tú traes desde la infancia. Exactamente. Pero evidentemente ha habido una siembra de esa memoria en la literatura dominicana, porque también Guillermo Piña Contreras escribió una novela que refleja también al obispo que estuvo en San Juan de la Maguana y que fue una figura dominante a Reilly. O sea, creo que es muy interesante desde el punto de vista literario cómo ya varios escritores han sido impactados por esta figura. Pero no basta nada más tener el recuerdo, esa memoria arraigada en nuestra psiquis para escribir, sino que se den una serie de circunstancias. La formación para escribir un libro de historia se requiere una formación y además la plataforma para que tú puedas hacer el trabajo. Y creo que esa plataforma fue el Archivo General de la Nación. ¿Cómo se conecta todo eso para que finalmente se produzca un libro voluminoso, bien argumentado, cuidado, ilustrado profusamente? ¿Cómo se produce este producto? Valga la redundancia. Como tú bien apuntas, tiene mucho que ver con la memoria emocional. Ese es un libro, al igual que la mayoría de los libros míos, escrito con el corazón, más que con el cerebro, con el corazón. Obviamente que el cerebro interviene, pero es un libro muy emotivo, tiene que ver mucho con lo que es sentimiento, con lo que yo veo, con lo que siento alrededor. El libro al que tú haces referencia de Guillermo Piña Contreras, que es de San Juan de la Maguana, se llama La Reina de San Tomé. Y efectivamente toda la carga emocional que él tiene la vuelca ahí. En la República Dominicana todavía no se ha rendido el honor, no se le ha rendido el homenaje, no se valora en lo que vale la postura de Tomás F. Reilly en la postrimería de la era de Trujillo. Se habla mucho de eso en San Juan, está muy vivo eso, porque es que realmente se jugó la vida. Estuvo a punto de ser linchado en ese momento. Fue herido en un ataque que veremos más adelante. Hay fotos de eso que vamos a presentar que han tardado mucho tiempo en darse a conocer, porque hasta ahora nadie se atrevía a publicar las fotos, porque son muy comprometedoras con relación a la violación de los derechos humanos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que es un personaje fascinante. Y no se ha agotado, creo que no se ha agotado ni literariamente ni históricamente. Creo que hay muchas facetas todavía de la dictadura que deben ser develadas, analizadas, proyectadas. Merece que se continúe investigando porque Trujillo fue un insólito dictador. Yo no lo había escuchado, que el Perínclito había sido también un insólito dictador. Está muy buena la expresión. Era un dictador que tenía una sed insaciable de sangre. Era un violador de todas las leyes y un acomodador de todas las leyes a su conveniencia. Era un depredador sexual. Era un hombre extremadamente cruel cuando se trataba del ejercicio del poder, pero al mismo tiempo era insólitamente inteligente, insólitamente trabajador, también insólitamente disciplinado. Y carismático. Insólitamente carismático. Era un artista
de la política, como decía Balaguer, pero ese arte y todas esas habilidades estaban manchadas de sangre, porque el costo siempre era la libertad, la vida de las personas. Él era el amo de este país. Él, en una oportunidad, el embajador Joseph Fallon, que fue enviado por Eisenhower para tratar de convencerlo de que abandonara el país, cuando escuchó de Joseph Fallon la sugerencia de que él debía irse a otro país donde pudiera estar más tranquilo y disfrutar de su fortuna, respondió: esta es mi finca, ¿quiere que lo mate? Madre mía. Él tenía muy interiorizado que esto era de él y no permitía que nadie osara disputarle su espacio territorial, su poder territorial. Edgar, eso no era una metáfora de Trujillo. ¿Era su finca? No, eso era realidad, era su finca. Y el que no lo entendiera terminaba bajo tierra. Por no entenderlo, muchos terminaron bajo tierra y en la cárcel. Edgar. Porque él tenía las armas. El que tiene las armas tiene el poder. Edgar, ni siquiera Fernando Arturo de Meriño, que fue un religioso con un prestigio importante, en 1880, 82, hizo un concordato con la Iglesia Católica. Trujillo se atrevió, hizo un concordato con la Iglesia Católica, e inclusive casi todas las iglesias que hay construidas, las catedrales que hay construidas, excepto obviamente la Catedral Primada de América, la construyó Trujillo con el concurso de esa iglesia. Bueno, cuando entonces que se da ese divorcio entre la iglesia y Trujillo con esos epítetos, que es tan bello, con tan florido y con tan buena metáfora desarrollada. Desde 1844, con Pedro Santana, posterior a la independencia, el primer gobierno de Pedro Santana, ya él tenía en mente la firma de un concordato, y todos los presidentes posteriores, entre ellos Meriño, estuvieron detrás de un concordato. El concordato viene siendo como la joya de la corona de Trujillo. Es decir, con eso él terminó de amarrar a la Iglesia Católica en un sentido. La luna de miel terminó de consumarse con ese concordato firmado el 16 de junio de 1954 en Roma. Cuando él llegó al poder, el insólito dictador, que llegó a través de sangre, recuerden el asesinato de Virgilio Mainardi Reina de Santiago, y los inicios de su gobierno, y de su esposa embarazada. También. Desde el principio se dio cuenta que la iglesia era una fuente de poder. Y lo primero que comenzó a hacer fue darle personalidad jurídica, para que pudiera hacer transacciones comerciales, para que pudiera comprar propiedades, para que pudiera heredar bienes, para que pudiera realizar actividades de carácter de compra y venta, actividades comerciales. O sea que la iglesia colaboró con Trujillo por su inicio. Obviamente que la iglesia fue seducida. José Luis Sáez dice en su libro se dejó seducir. Seducir en muchos sentidos, ¿no? José Luis Sáez habla de la sumisión bien pagada en su libro. ¿Qué es mucho decir? Estamos hablando de un reputado religioso e historiador. Claro, un sacerdote que ha estudiado el periodo, y lo que hizo Trujillo fue que primero le dio personalidad jurídica y luego le dio dinero y subsidió todos los programas que tenía la iglesia. Todos los programas los subsidiaba Trujillo. Y entonces lo que apunta usted, distinguido, sembró el país de politécnicos, de escuelas, de iglesias, subsidió los seminarios, construyó los seminarios, las casas de las monjas, las casas curiales. Es decir, compró la iglesia, la compró. Lo dice José Luis Sáez, no lo estoy diciendo yo, que hay adentro un sacerdote, la sumisión bien pagada. A cambio de eso, la iglesia no solamente miraba para otro lado cuando él hacía sus tropelías, sino que bendecía las obras que él hacía. Cada vez que él inauguraba una obra, ahí estaba un cura para santificarla y rociarle agua bendita. Con esa actitud legitimaba sus acciones. Hasta el día de hoy en el Palacio Nacional hay una capilla de obra ahí.
Claro. Había muchísimos bautizos en esa capilla. Incluso hay muchos obispos y cardenales que sí, que son todavía generales, coroneles. Correcto. Y hay muchísimos que eran La trujillistas. herencia de Trujillo. Claro, y en cuando estaba la era funcionando plenamente, eran trujillistas. La mayoría de ellos eran trujillistas y la mayoría de ellos, él le pasaba sobres en blanco con dólares, miles de dólares, Bueno, para conseguir vamos su al complacencia. origen de las desavenencias. Finalmente, esa larga y fructífera Ajá. de parte y parte luna de miel Ajá. comienza a resquebrajarse. ¿En qué momento la iglesia o cabezas de la iglesia dicen hasta aquí llegamos? Bien, el concordato, el 16 de junio de 1954, firmado en Roma, coronó entonces esa relación, ese maridaje, esa alianza estratégica que tenía Trujillo con la Iglesia Católica Dominicana. Culpa compartida se diría. Sí, no solamente culpa, sino beneficios compartidos, porque la iglesia se benefició bastante. Me dice un amigo, disculpa Rodríguez, que si un título merecía a Trujillo, era el de benefactor de la iglesia. Él era un benefactor, fue un benefactor de la iglesia. Sin embargo, fue el único título que él no pudo obtener. Entonces, todo eso llegó a su cúspide hasta la firma del concordato, curiosamente. A partir de ahí, ocurrió un acontecimiento en el año 58 que cambió todo, que fue la elección del Papa Juan XXIII. Juan XXIII era un hombre ya mayor y se pensaba que iba a ser un papa de transición, un papa gris. Pero el papa era un especialista en relaciones internacionales y dominaba al dedillo la política internacional. Pero además de eso, era un papa que venía de abajo, era de una familia campesina y era muy bonachón y le gustaba estar dentro de la gente. Entonces, era un papa que dentro de la iglesia era progresista, muy a diferencia de Pío XII, que fue el que condecoró a Trujillo cuando fue a Roma en el 54. Cuando vino el papa Juan XXIII, inició de manera silenciosa una revolución y eso se manifestó el año siguiente a su elección, que fue en el 58. En el año 59, Fidel Castro entró a La Habana el 1 de enero y Fidel Castro fajó triunfando de la Sierra Maestra e inició una revolución no solamente política, también inició una revolución desde el punto de vista religioso. Es decir, un cambio importante, impactó a nivel religioso, hasta el punto de que muchos sacerdotes, muchas monjas, muchos obispos fueron expulsados de la iglesia porque eran contrarios a la revolución. Bajo el entendido de que la revolución se olían que era comunista. Y la iglesia, entonces, esa parte de la iglesia se le enfrentó y Fidel Castro sacó a esa masa, la gran masa de obispos, de religiosos en Cuba. Cuando eso ocurrió en el Vaticano, sonaron las alarmas. Y entonces, eso fue el 1 de enero del 59. El 14 de junio de 1959, Fidel Castro y Rómulo Betancourt auspiciaron la expedición del 14 de junio. Con mucho dinero y mucho apoyo político. Correcto, correcto. Entonces, 2 días después, el 16 de la llegada del 14 de junio aquí, en el 59, de esa expedición para tumbar a Trujillo, el Papa Juan XXIII nombró a Lino Zanini, que era su mano derecha, era un experto también en relaciones internacionales. Lino Zanini es este señor que está aquí. Lo nombró nuncio apostólico. Nuncio apostólico, es decir, embajador de su santidad. Y antes de salir, aquí en el libro se dice, la recomendación que le dieron fue conservar prudente prudencia y mantener frías las relaciones con Trujillo y su régimen. Y el hombre lo aplicó. Entonces, Lino Zanini era un hombre inmenso, alto, enérgico, determinado, dinámico, tenía 50 años, joven. Bueno, vino aquí con un encargo que fue enfrentar a Trujillo, enfrentarlo. Llegó aquí el 25 de octubre de 1959, un día después del cumpleaños de Trujillo. Trujillo cumplió el 24 de octubre años. Lino Zanini, en lugar de venir el 24 o antes, estaba nombrado desde el 16 de junio,
se apareció un día después. ¿Para qué? Para no participar en la conmemoración del cumpleaños, la celebración del cumpleaños. Un acontecimiento en el país. Obligatorio para todo el de cuerpo diplomático. Entonces no vino el 24 para no participar del bizcocho, para no comer del bizcocho ni verse con él. Ya eso Eran señales. Esa fue la primera señal de que él venía virado. Una línea que le trazaron desde el Vaticano. Porque se temía que República Dominicana pasara lo mismo que estaba pasando en Cuba con Fidel Castro, que estaban atacando la iglesia y estaban expulsando a los sacerdotes. Porque la revolución consideraba que la iglesia era contraria a la misma y conservadora. Estoy buscando la palabra para no ser ofensivo. Pero entonces, lo que se temía era que aquí se repitiera el mismo fenómeno de Cuba. Entonces, los Estados Unidos, que también estaba buscando derrocar a Trujillo ya, porque Trujillo se metió en rojo al secuestrar a Galíndez en 1956. Entonces, Eisenhower consideró una agresión a los Estados Unidos, a la soberanía norteamericana, que Trujillo se metiera en su territorio y secuestrara a ciudadanos que estaban allá. Bueno, entonces se combinaron el Vaticano y los Estados Unidos en el propósito de derrocar una a situación Trujillo. interna que ya era complicada y ya la población realmente estaba en una situación que no aguantaba más la tirana. Ramón Marrero Arispe. Habían dado muchas situaciones internas, problemas, Sí. muchos asesinatos, muchos ataques. Sí. Ya en el año 59 la situación estaba muy deteriorada y Marrero Arispe le comentó a Taft Schultz, un periodista norteamericano que trabajaba en el New York Times, que el fin de la dictadura estaba cerca. Y mencionó una serie de situaciones, de actos de corrupción inclusive, en ese sentido. Y lo publicó, Tachu lo publicó en el New York Times. Eso le costó la vida a Marrero Arispe. Por eso fue que mataron a Marrero Arispe. Por esa revelación que le hizo a Tachu mientras era compañero de viaje en el avión. El asesinato. Sí, mientras era su compañero de viaje en el avión. Entonces, además de la situación interna que había creado la invasión, la expedición del 14 de junio de 1959, en lo que quedaron vivos y sobre todo en la población, porque aunque la expedición del 14 de junio fue un fracaso militar, aunque Trujillo la exterminó en días, porque estaba armado, tenía el ejército más poderoso del Caribe en ese momento, y la fuerza aérea más poderosa del Caribe, la mejor armada, se creó un gran malestar dentro de la población y dentro de la iglesia, entre los seminaristas sobre todo, que se reunieron en el verano de 1959 en Salcedo y decidieron imitar el ejemplo de los jóvenes que habían venido desde fuera a enfrentar a Trujillo. Interesante ese dato porque a veces se piensa que nada más fue la cúpula que reaccionó. La cúpula dominicana no reaccionó. Pero sin embargo hubo ese movimiento. O sea, la cúpula de la iglesia o parte de la cúpula reaccionó al final. La parte de los seminaristas fue la que reaccionó y se aglutinó, se reunió y decidió enfrentar a Trujillo. Antes que la imitando el ejemplo de los jóvenes que habían venido aquí a enfrentar a Trujillo. Porque ellos decían, si vienen desde fuera de diferentes países los jóvenes a enfrentar a Trujillo, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces la Iglesia Católica a nivel de cúpula no reaccionó en el sentido de resistencia. Era conservadora. La cúpula era trujillista. Digo, reaccionó después con la carta pasada. Entonces, este señor que está aquí, Lino Salini, fue realmente el detonante del cambio de actitud con la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los jóvenes que decidieron organizarse entendieron al fracasar militarmente la expedición del 14 de junio, que la única forma de salir de Trujillo no era con una expedición, sino matándolo. Entonces, decidieron organizar un atentado contra Trujillo el 21 de enero de 1960. Iba a ser la feria ganadera. Entonces, el 14 de junio comenzó a manejar ese escenario de un magnicidio, de un atentado a Trujillo para salir de él, porque era la única manera de salir de él, según había demostrado la experiencia. Entonces, ¿qué resulta? En una reunión que se hizo en una finca constitutiva del 14 de junio, de la elección de la directiva con Manolo Tavares y Miguel Mirabal,
hubo infiltrado un agente del CIN. Ajá. Se infiltró un agente del CIN y se enteró de los planes que habían y se lo dijo al CIN. Entonces el CIN hizo una redada nacional buscando los miembros del 14 de junio. Y uno de los que era seminarista, que era sobrino de un sacerdote, el 20 de enero de 1960 fue a la misa en la antigua catedral de Higüey, que presidía, en que oficiaba Juan Félix Pepén, y le pidió ayuda. Le dijo que él había estado en el seminario, que era militante del 14 de junio, que era sobrino de un sacerdote y que lo andaba buscando el CIN para matarlo. Entonces Juan Félix Pepén lo protegió, lo ocultó, y después de la misa del 21 de enero de 1960, él vino a la capital y se entrevistó con Lino Zanini y le dijo lo que estaba ocurriendo. Y cuando Lino Zanini, el embajador del Papa, escuchó eso, dijo: esto no puede seguir así. La iglesia tiene que levantar su voz y tiene que hablar claro. Entonces le dijo a Juan Félix Pepén, al obispo, primer obispo de Higüey, que redactara un documento fijando la posición de la iglesia, un documento base para fijar la posición de la iglesia. Y quedaron en eso. Al otro día él debía entregar el documento. Cuando al día siguiente Juan Félix Pepén, el obispo, le entrega el borrador, que lo ve el embajador del Papa, Lino Zanini, el nuncio, dice: eso no basta. Hay que ir más allá. Hay que denunciar la violación de los derechos humanos y hay que exigir, hay que reclamar un cambio. ¿Quién usted me recomienda? Recomienda una persona que pueda hacer un documento más enérgico, más sólido, más contundente, más denunciador. Le digo que el Lino Zanini era un hombre de pantalones. Sí. Entonces, a Juan Félix Pepén se le cruzó por la mente el nombre y la figura de un escritor que era un orador fogosísimo, que pronunciaba las 7 palabras en la iglesia de los dominicos. En ese momento todo se quedó en secreto, pero ¿de quién era esa persona? Esa persona escribió la carta pastoral en 24 horas. Fray Vicente Rubio. Fray Vicente Rubio fue el que escribió la carta pastoral en 24 horas. Él fue el 21 que le dijeron, y ya el 23 la carta pastoral estaba escrita. Él tenía mucha experiencia porque en España se había fogueado mucho en la oratoria sagrada, era un orador consumado y escribía mucho. Ese nombre estuvo como muy en penumbra durante mucho tiempo. Fue un secreto de confesión. Y siempre se decía que había sido fulano, no que no. Intelectuales también de la iglesia, hasta que finalmente se devela el nombre de Francisco. Durante más de 40 años eso se mantuvo en secreto, porque se había, por razones de seguridad, quedado en guardar los detalles, porque eso implicaba la muerte, podía implicar la muerte de Fray Vicente Rubio y de todo el que estuviera relacionado con eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con esta interesantísima conversación. Y aquí continuamos conversando con Edgar Valenzuela y las disputas de Trujillo con la Iglesia Católica. Edgar, tú acabas de terminar algo que queremos que tú lo batices. Es decir, no es la Iglesia o el clero católico criollo dominicano que se enfrenta a Trujillo. Es el Vaticano a través del nuncio apostólico que desata todo. Eso se parecería al sermón de Adviento, o al sermón de Montesino, las 7 palabras. No eran los nativos, sino fue el anuncio que desató eso. Porque la iglesia tenía su matrimonio desde el inicio de la dictadura de Trujillo. O estamos exagerando, Emilia. Vamos a ver qué dice Edgar. El Papa Juan XXIII fue el que bajó la línea. Ese Papa es un Papa revolucionario, porque no solamente impactó la República Dominicana, impactó
el mundo entero, provocó grandes cambios a nivel mundial ese papa. Y Lino Salini fue su representante en la República Dominicana. Entonces el viraje fue Lino Salini que lo provocó. Robert Crassuel, en su libro La trágica aventura del poder personal, dice que con la llegada de Lino Salini aquí se produjo una silenciosa revolución. Cuando él llegó nadie se imaginaba lo que venía, hasta que explotó la carta pastoral. Él fue el que pidió a Juan Félix Pepén que elaborara el borrador, lo hizo y cuando lo vio que estaba flojo, entonces mandó a buscar a otro escritor que hiciera una denuncia más contundente. Y ese orador, Fray Vicente Rubio, no era dominicano, era también español, era europeo. Lino Salini era italiano. Fray Vicente Rubio era español y era un escritor vigoroso, hablaba varios idiomas, era músico, era un orador fogoso como Fray Antón de Montesinos, que ahí fue que se inspiró. El Sermón de Adviento de 1511 fue la inspiración para la carta pastoral, justamente. Y él escribió varios libros relacionados con eso. Tampoco la escribió quien la leyó. El Sermón de Adviento fue el resultado de un equipo de trabajo de los sacerdotes. Generalmente uno hace un borrador, como pidió Lino Salini en la iglesia. Generalmente uno hace el borrador y luego los demás sacerdotes o los demás prelados hacen una lluvia de ideas y entre todos lo corrigen. Entonces la posición que sale es una posición unificada del organismo. Entonces la República Dominicana fue sacudida el 31 de enero de 1960 con esa carta pastoral que escribieron extranjeros y fueron motorizados por extranjeros, porque los curas dominicanos eran trujillistas. Pero no solamente los curas, aquí todo el mundo tenía que ser trujillista. Usted tenía que tener los 3 golpes, tenía que tener la cédula, el carnet del Partido Dominicano y el certificado o el carnet del SIN. Si no, usted tenía problemas. Entonces, aunque usted fuera antitrujillista, aparentemente, o en el fondo, usted tenía que aparentar que era trujillista, porque si no, le esperaban 3 cosas: la cárcel, el cementerio o el exilio. Hay mucha gente que dice que es antitrujillista ahora, pero cuando Trujillo estaba vivo, había que tener mucho cuidado, porque si usted se equivocaba, era muerto que estaba, en cuestión de segundos. La historia registra episodios realmente dramáticos a partir de la difusión de esa carta pastoral y las consecuencias que padecieron figuras prominentes de la iglesia. Y hay episodios que se registraron en La Vega y también en San Juan de la Maguana y en otros lugares. ¿Cuáles fueron los más difíciles para enfrentar de parte de la iglesia y de su figura? Sí, bueno, en primer lugar, tan pronto ocurrió la carta pastoral, el canciller Porfirio Herrera se comunicó con Lino Salini y le ofreció $50,000 para que bajara la guardia. Lo rechazó. Lino Salini rechazó de inmediato eso. Lo consideró humillante. En vista de que Lino Salini no se dejó sobornar, porque Trujillo utilizaba para conseguir sus fines 2 métodos generalmente. Varios, pero entre ellos 2 favoritos. Uno el dinero y el otro el plomo. Si no podía conseguir una cosa con dinero, él utilizaba el plomo. Entonces a Lino Salini, como no podía utilizar el plomo, le ofreció dinero. Pues no quiso, mejor dicho. ¿No quiso? No quiso el plomo, podía usarlo. Bueno, si lo hubiese usado, se hubiese armado tremendo lío a nivel internacional, porque era un diplomático, tiene inmunidad diplomática. Entonces no podía utilizar el plomo contra él. Lo que podía hacer fue lo que hizo, que fue hostilizarlo para que se fuera. Jesús de Galíndez era norteamericano y lo secuestró en el territorio norteamericano. Bueno, en Venezuela hizo un atentado terrible contra Rómulo Betancourt. Bueno, ya. Y con Mauricio Báez fue a Cuba y también hizo lo mismo. Claro, pero recuérdate que ya el ambiente estaba demasiado cargado con toda la tropelía de Trujillo. Mire, lo que le quiero decir es que no lo hizo porque no quiso hacerlo, pero no que no lo podía hacer y que no lo hizo en otras ocasiones. Lo hizo. Quizás decidió no hacerlo. Inclusive contra el presidente, lo hizo contra Rómulo Betancourt. El insólito dictador era sanguinario, pero no era bruto, era muy inteligente. Entonces a él no le convenía matar a Lino Salini. Pues no lo hizo por conveniencia, no porque no quisiera hacerlo. Él mandó a matar al Papa, a Juan XXIII. ¿Cómo lo mandó a matar? A través de un brujo
que donde quiera que llegaba, que tenía la facultad de crear males donde quiera que ocasionaba. Entonces, en su desesperación, como no podía matarlo con plomo, le mandó como embajador o como diplomático al Papa, para que al darle la mano se le pegara el maleficio. Curiosamente, el Papa se murió de cáncer después. ¿Qué brujo era Se murió ese? después. ¿Qué brujo era ese? Está A lo documentado. mejor fue el brujo de Pero la mira, Evangelio yo que no- había. En el libro La trágica Oye, aventura del poder Yo no personal. había oído eso de ese brujo. En la aventura, en la trágica aventura. Como tú eres De San Juan, entonces a lo mejor fue el brujo de la Juana Arriba, Valenzuela. Valenzuela, El Evangelio, se le decía. Liborio. No, el Evangelio, la Juana. Ah, no sé. Bueno, la cuestión Pero, es que este brujo, supuestamente señores, le mandó un brujo. señores, óigame, eso es increíble. En la trágica aventura del poder personal Yo de no Venezuela, recuerdo ese dato. Yo ahí mucho está que- contenido que Trujillo, ante la imposibilidad de matar al Papa, impotencia. le mandó un brujo que era especializado, un brujo, un tipo que tenía la facultad de que causaba daños donde quiera que iba. Se llama el Dios. Exacto, algo parecido al mal de ojo. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero peor, Peor, el mal se de ojo es algo mínimo a lo que él causaba. Entonces, la misión de él era, o fue, ir a Roma y provocar la muerte del Papa a través de una enfermedad. Señores, Balaguer también lo dice en su libro, en uno de sus libros, creo que es en La Palabra Encadenada. Poco después le dio cáncer al Papa. A Papa Juan XXIII y se murió de eso. Ese era un poder terrible que tenía Trujillo. No, el brujo. Pero El brujo. además de esos hechos esotéricos y esas cosas. Algunas personas extrañas, podrán creer o no. Concretamente, ¿cuál otra reacción hubo? Pero ya El hubo 3 reacciones aquí concretas, Claro. ataques. Los norteamericanos enviaron la primera semana de febrero un portaaviones y 5 barcos de guerra desde la bahía de Guantánamo, en Cuba, la base naval de Guantánamo. Mandaron para acá un viaje de recreo. Y mentira, no fue de recreo, fue una advertencia a Trujillo de que tenía que estar tranquilo, porque Eisenhower ya quería salir de Trujillo. Los norteamericanos querían salir de Trujillo porque lo consideraban un problema, una amenaza, un peligro para que se produjera una segunda Cuba. Y ellos no querían una segunda Cuba. Entonces le mandaron los portaaviones para que Trujillo se estuviera tranquilo y contuviera la represión. Además de eso, los norteamericanos, a través del Departamento de Estado, se pronunciaron a favor de una amnistía de todo el que estaba involucrado en el atentado del 21 de enero. Y siguieron promoviendo eso. Pero además, en La Vega, el 3 de febrero de 1960, hubo una manifestación trujillista que pidió el apresamiento de Francisco Panal y la muerte. Hubieron varios que pidieron la muerte de los que redactaron la carta pastoral, empezando con Panal. No se cumplió el apresamiento de Panal porque en ese momento estaba como gobernador, que tenía poder militar, Juan Tomás Díaz. Juan Tomás Díaz se negó a cumplir la orden y mantuvo en libertad a Monseñor Francisco Panal. Panal. Pero fue destituido. Después de eso fue destituido inmediatamente y fue puesto en retiro porque era Y así Trujillo se ganó Trujillo- otro enemigo de gran Claro. calibre. Entonces, Juan Tomás Díaz fue después de lo que participó en el asesinato de Exacto. Trujillo. ¿Por qué? Porque Trujillo consideraba que Juan Tomás Díaz era un flojo porque él le daba ese tipo de órdenes de que reprimiera, de que matara, de que Y no encarcelara, cumplía. y él no lo cumplía porque era moderado. Porque era un hombre Era moderado. juicioso. Entonces, además de eso, se desató una persecución contra la iglesia y Misericordia a través del SIN, del Servicio de Inteligencia Militar, y un ataque despiadado a través de Radio Caribe. El 26 de julio de Y 1960, el foro público también. claro, a través del Foro Todo. Público, toda la maquinaria propagandista entonces se enfocó, que era muy efectiva, contra la iglesia, contra los sacerdotes, que fueron acusados de depravados sexuales, de narcotraficantes, de malhechores, de ladrones, etc. El linchamiento mediático más sucio, más mortífero de la historia dominicana, me atrevo a decirlo, fue el que se desató contra la iglesia después de la carta pastoral a partir del 31 de enero de 1960. Nunca en la historia dominicana hay un capítulo, hay una etapa más feroz, más terrible en cuanto al uso de los medios de comunicación
que ese periodo, a partir de ahí, hasta el 30 de mayo, nunca se había linchado mediáticamente a ninguna institución, a ninguna persona, como se linchó a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, durante ese periodo. Y desde el Estado. Al principio del programa hablábamos de tu vinculación emocional con este tema y tu memoria de niño, lo que tú oías respecto a los ataques al señor Reilly, Tomás Reilly, en San Juan de la Maguana. Ajá. ¿Cómo fueron esos ataques a esta figura de la religiosidad tan respetada en esa área, en San Juan de la Maguana, en el sur y en todo el país? ¿Qué le pasó a él? Bueno, después que expulsaron a Lino Salini en mayo, el 31 de mayo del 60, expulsaron a Lino Salini. Lo expulsaron para no matarlo, ¿entiendes? Entonces le hicieron una escena que fue recogida también en La trágica aventura del poder personal, y Balaguer también la menciona. En la Anunciatura hicieron una recepción, convocaron una recepción falsa y mandaron invitaciones, supuestamente convocaba a Lino Salini, que se había ido a Puerto Rico a refugiarse después de eso. Y entonces cuando regresó se encontró con que había una recepción que él no había convocado a la Anunciatura. Se llenó de gente y Lino Salini estaba ahí. Y entonces cuando le dijeron que eso estaba lleno de gente, Lino Salini no, pero no hay ninguna recepción. Trujillo en persona era el primero que estaba en la fila vestido de frac. Y se extrañó de que la invitación dijera que ahí había una recepción y que no había nada. Pero fue una señal para que se fuera y comenzaron a utilizar. Bueno, Lino Salini fue finalmente expulsado el 31 de mayo, 3 meses después de la carta pastoral, del 31 de enero de 1960. No el divorcio entonces, de la iglesia entonces con Trujillo. No, ahí se agudizó porque entonces en lugar de cargarle el dado a Lino Salini, se lo cargó a Tomás F. Reilly y a Francisco Panal, que por ser extranjeros no tenían familiares aquí, porque Trujillo utilizaba, ese insólito dictador utilizaba a la familia y golpeaba. Balaguer decía que él nunca tuvo mujer, nunca estuvo esposa, porque Trujillo golpeaba donde más dolía. Y acuérdense que Trujillo le quitaba las mujeres a los funcionarios. Sí, claro. Entonces, si él se casaba y Trujillo se daba cuenta que él era débil con la mujer, le quitaba a la mujer. Pues esas son que es una razón, ¿no? Una de las razones de él. Él llegó a decir que él no se casó porque se podía levantar de cualquier lado de la cama. Sí, pero eso es un argumento superficial. Sí. Dice eso de Trujillo, que le quitaba a la mujer a todos los hombres dominicanos. Y las propiedades. ¿O como verdad? Y las propiedades. Y las propiedades, él no respetaba Pero nada. él no podía ser a todos los hombres dominicanos porque ningún hombre da para todas las mujeres dominicanas. Bueno, A él, Pues te entonces. estoy diciendo que no podía ser así, a todas no, porque es una exageración. Pero de que él demostró su apetencia desmedida Era un desenfrenado. Claro. Era un desenfrenado sexual. Él tenía mujeres todos los días. Eso. Estamos focalizando en relación a Trujillo. Histórico en el país. Ya. Tuvieron 11 hijos con 11 mujeres diferentes. Lo imitaban. Estamos hablando Lo imitaban. Era lo que se estilaba, porque los funcionarios también lo hacían. Solamente entonces. No era él nada más. Era un sistema. No era una sola persona. Recuérdate que el jefe pone el ejemplo y los demás lo siguen. Entonces, hubo una despiadada. Todo eso está documentado, eso no es que yo me lo estoy inventando, todo eso está Los documentado. documentos se escriben. Sí, todo ¿Tú crees que no, Miguel, que eso no era así? A veces Ahora hay que falsos, y a preguntar. veces verdaderos. ¿Tú crees que no, que Trujillo no? Yo lo que creo, Emilia, es que ¿Cuántos hijos tuvo Trujillo? No, yo- Llegó a llegar a tener Emilia. 7 hijos. Emilia, hermano Edgar, Venezuela, casi compatriota, ¿verdad? Que somos casi compoblanos de ellos. Hay mucho de exageración y mucho de metáfora y mucho de verdad. Hay mucho de exageración y mucho de metáfora. Por ejemplo, tú no puedes decir que Trujillo se acostaba con todas las mujeres dominicanas. Pero es que nadie ha dicho eso.
y que era un acosador permanente. Trujillo no era un modelo de virtudes. Eso no es esta- Trujillo no era un modelo de virtudes. No, estamos hablando de era modelo. Trujillo mandó a matar las hermanas Mirabal y quería tirarse a Minerva Mirabal. ¿Se entiende? Porque a él le gustaba lo bello, como nos gusta a todos. Pero la cuestión es que no lo hacía por la buena, él lo hacía por la mala. Trujillo no es reivindicable desde el punto de vista moral, era amoral. Edgar, hay una frase en el libro maoísta Ajá. que dice que nazcan, que florezcan mil flores. ¿A qué se debe esa frase maoísta en un libro religioso? Bueno, esa es una frase incidental que se incluye como parte de un reportaje. Yo no la utilizo realmente, sino que la cito. La cito porque tiene, además de esa frase, revelaciones importantes. Pero con relación a Tomás Ferreri, Francisco Panal y los otros obispos, fueron inclementemente atacados a través de la radio, perseguidos, acusados, vilipendiados, sometidos a la justicia. Es terrible lo que ocurrió en ese país. Maltratado. Vamos Totalmente. a agradecerle a Edgar Valenzuela que haya estado con nosotros en el programa y a invitarles a ustedes para que lean este libro, Disputas de Trujillo con la Iglesia Católica, publicado por el Archivo General de la Nación. Lo pueden conseguir, lo pueden descargar en la página web del archivo y lo pueden conseguir a través del archivo físicamente. Espero que todavía esté disponible porque es una obra que vale la pena para entender más lo que pasó en la era de Trujillo, en las relaciones con la Iglesia Católica que tenía el dictador. Así que les invitamos para que en otro momento nos sintonicen. Hasta luego.